días. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, bien, con sueño. Me quedé dormido. Me quedé demasiado dormido. Voy a prender esto. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, antes que todo les quiero pedir disculpas por lo tarde de la clase. Eh, Me quedé dormido. Desperté hace muy poco. Así que eso fue lo que ocurrió. Así que mil disculpas. De todos modos, bueno, la clase la voy a hacer hasta a la hora que corresponde, eh, eh, respetando obviamente su recreo, así que hasta un cuarto para las 9. ¿Ya? Eh, Mil disculpas. Como le dije, no sé qué pasó. No sentí el despertador, creo. No me acuerdo de haberlo apagado o haberlo parado. Así que, eso. Así que y gracias también por haber esperado, porque nosotros en la universidad teníamos como un sistema de que si el profe no llegaba, si el profe no llegaba en 15 minutos, ahí uno hacía una lista, ahí uno hace una lista y finalmente queda ahí presente, aunque el profe no hubiera hecho la clase. Pero llegué antes de los 15 minutos, así que algo. ¿Ya? Chiquillos, les cuento algunas cosas. Eh, Ayer estuvimos a 5. El día martes 4, en la noche, ya para que tuvieran disponible para el día miércoles, eh, la evaluación de la unidad 3, ¿ya? Fue subida a Classroom. Eh, por lo tanto, les recuerdo que para hacer la evaluación ustedes tienen como tiempo desde el día de ayer, 5, hasta el día 19 de agosto, como plazo para poder entregar esa evaluación, para poder hacerla. Así que eh, les recuerdo lo que les dije el otro día. Yo les recomiendo que ustedes entren, eh, métanse al link, entren, eh, revisen la evaluación, revisen qué es lo que les estoy preguntando, qué es lo que les estoy solicitando, y luego estudien, repasen y finalmente eh, hagan la evaluación. ¿Ya? Cosa de que, aunque sea preparar la prueba como al revés, pero háganlo. A mí me interesa que usted aprenda y de esa forma uno aprende igual. ¿Ya? Uno aprende igual. Me interesa que usted aprenda y obviamente que le vaya bien. ¿Ya? Eh, de todos modos, la prueba no tiene un nivel de complejidad muy alto. ¿Ya? Obviamente corresponde a, a la temática de Guerra Fría y no está para nada difícil, ¿ya? Sobre el material, videos y otros, espero hoy día ponerlo al día. Eh, Hoy día o a más tardar mañana, ¿ya? Les pedí que me tuvieran ahí paciencia para que poder hacerlo durante la semana, así que esta semana no puede pasar, ¿ya? Bien, eso, dudas, consultas, Ni una, profe. ¿no? Ya. Bien. Hoy partimos con la unidad nueva, unidad número 5. Una unidad que
yo le llamo época de los cambios estructurales, ¿ya? Y que es bien interesante y ya vamos a entrar. Y con ella vamos a entrar de lleno a, a una etapa bastante, bueno, no es tan reciente, pero sí es una etapa en la cual todavía nuestro país todavía tiene mucha relevancia, todavía en nuestro país es muy, genera, despierta inquietudes, despierta pasiones, despierta distintas visiones, y es esta época entre el 1958 y 1973, ¿ya? Eh, donde si hay algo que tienen en común los gobiernos que se desarrollaron en Chile en este periodo es la búsqueda de cambios estructurales, como bien aparece ahí en el título, ¿ya? Eh, bueno, ahí empezamos a ver la unidad y ahí vamos a ir comentando algunos aspectos, ¿ya? Eh, Primero, marco general. Los antecedentes. Eh, hay un montón a ver, que para revisar esta unidad necesito que tengamos claro lo siguiente. Eh, hay un problema, y el problema es que Chile es un país que tiene todas las posibilidades para ser un país desarrollado, sin embargo no alcanza a convertirse en un país desarrollado. Ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema. ¿Cómo sacar a Chile del subdesarrollo en que se encuentra? ¿Ya? Ese es el problema. Eh, por lo tanto, eh, han habido distintos intentos por buscar alternativas de desarrollo, obviamente un desarrollo hacia adentro que haga aumentar y mejorar las condiciones de la vida de las personas. Perdón. Eh, Entre ellos, obviamente, entra en juego la crisis del modelo ISIS y la idea, obviamente, también del Estado empresario y políticas proteccionistas. Se cuestiona el hecho de que el Estado tenga participación en la economía como productor, especialmente como inversor en distintas características. Gracias. 1954 se cumplen 20 años de crecimiento sostenido. No hay claridad respecto al alcance de las metas que se habían propuesto para el modelo de desarrollo. Y por lo tanto aparecen expresiones críticas, como por ejemplo situaciones de inflación, estancamiento productivo, falta de inversión, continuidad de la dependencia externa, entre otros. Se supone que con el modelo EASY, con el desarrollo del modelo EASY, se iba a dejar de depender del mercado externo, debido a que en Chile se iba a llevar a cabo una fuerte producción. Sin embargo, eso no se da y nos terminamos encontrando en estas condiciones actuales. Se envía la misión Klein Sachs, que es una consultora norteamericana, que propone un plan de estabilización, es decir, una apertura hacia el capital extranjero en el país, ¿ya? También nos vamos a encontrar frente a una crisis, una fuerte crisis política, donde se terminan los acuerdos que sustentaron el Frente Popular y los gobiernos radicales, sobre todo durante el gobierno de Gabriel González Videla, quien rompe su alianza con los comunistas en 1947, 1948, con la promulgación de la ley maldita, o la ley de defensa permanente de la democracia, y se produce entonces a nivel nacional una crítica frontal hacia la política de los radicales. Surge en el año 1952 la figura de Ibáñez,
como presidente de la República, quien aparece como en un discurso, con un discurso sumamente antipolítico, es decir, yo no soy político, vengo aquí a este espacio a ser presidente de la República para eh, eh, barrer la corrupción. Por eso él usa el símbolo de la escoba. ¿Ya? En esta época también van a haber una serie de huelgas generales con un discurso obrero antiestatal, es decir, eh, hay marchas, protestas de trabajadores que no reconocen ni la autoridad del Estado, ni reconocen que gracias al Estado o sus instituciones haya habido mejora a su situación. Y se produce un reacomodo de las fuerzas políticas. Eso es significativo en el gobierno de Ibáñez, en el segundo gobierno de Ibáñez. Como que eh, el segundo gobierno de Ibáñez fue la parte previa y es bien llamativo porque que el hecho que Ibáñez se haya considerado antipolítico, más populista que nada en realidad, eh, antipolítico, y después hayan habido proyectos políticos tan marcados, bastante llamativo, bastante llamativo. Pero ahí vamos a ir viendo en el camino qué fue lo que pasó finalmente. El periodo de planificaciones globales. Cuando nosotros hablamos de las planificaciones o los proyectos globales, consisten en proyectos que intentaban otorgar una solución a la totalidad global de los problemas económicos sociales. ¿Ya? Aparece la idea de cambio estructural, ¿ya? Con proyectos políticos excluyentes, es decir, se van a convertir en proyectos políticos propios de cada sector político. No es como, hoy sí, nosotros teníamos el mismo proyecto que no. No. A lo mejor en nombre van a ser lo mismo, por ejemplo, los proyectos de reforma agraria. Los proyectos de reforma agraria, cada uno de los gobiernos que Chile tuvo entre 1958 y 1973, cada uno de los gobiernos tenía un proyecto de reforma agraria. Sin embargo, y que probablemente en la forma era muy parecido. Era tomar una porción grande de tierra, dividirla y venderla o entregarla a alguien. Punto. Como que ese proyecto, esa idea de reforma agraria a todos, era común a todas las personas y común a todos los proyectos políticos. Sin embargo, claro, esto no terminó siendo así. Muy por el contrario, en el fondo se diferenciaban. ¿Y por qué se diferenciaban en el fondo? Porque había proyectos, como por ejemplo el proyecto de la Unidad Popular, que planteaban la entrega de estas tierras hacia las cooperativas agrícolas y por lo tanto para apuntar hacia el desarrollo del entorno campesino en Chile. Así partimos con el primero, perdón, me equivoqué. La idea de cambio estructural con proyectos políticos excluyentes, es decir, tres proyectos políticos absolutamente distintos entre sí. ¿Ya? ¿Cómo funcionó esto? Funcionó de la siguiente manera, con tres programas globales, un programa, claro, aquí dice izquierda, centro, derecha, pero eh, yendo en sentido temporal fue derecha, centro, izquierda, partiendo por el gobierno de 1958 a 1964, que es el gobierno de derecha. Esta va a ser la época de los tres tercios. ¿Ya? Tres tercios, así como la fracción. ¿Ya? Tres tercios. Entonces, tres tercios. ¿Ya? ¿Por qué se le llama tres tercios?
porque eh, cuando en Chile, poner esto, en Chile, el poder político se va a dividir en tres partes, casi tres partes iguales. Por eso se habla de tres tercios, ¿ya? Casi tres partes iguales, ¿ya? Por una parte, por una parte la derecha, por otra parte el centro y por otra parte la izquierda, ¿ya? Entonces, eh, y esto va a ocurrir especialmente en el Parlamento, donde va a dividirse el Parlamento en tres partes, y como en tres partes iguales, así, casi como un empate técnico. Entonces, eh, para el centro político se va a convertir ahí en lugar de disputa, donde obviamente tanto la izquierda como la derecha va a buscar los votos, por ejemplo, para las leyes en el centro político, asumiendo y esperando que ahí pueda encontrar la cantidad de votos necesaria, por ejemplo, para llevar a cabo las reformas de su proyecto político, ¿ya? Cada uno de estos tercios corresponde a visiones sobre los alcances del modelo y obviamente dan cuenta sobre la división de opiniones en el país. Eh, Vamos a ver qué pasa a nivel de forma de pensar en el país para esta época. Eh, y aparte de este tema de los tres tercios, existe la paridad, es decir, como les decía, una especie de empate en tres partes iguales en la cantidad de votos y obviamente la cantidad de representantes que van a tener estos sectores políticos en el Parlamento. Partamos con el primero entonces de estas planificaciones globales, la llamada revolución de los gerentes. La revolución de los gerentes. La revolución de los gerentes se le llama al gobierno encabezado por el presidente Jorge Alessandri Rodríguez entre el año 1958 y 1964. El presidente Jorge Alessandri, dentro de las características de su gobierno, va a incorporar al gabinete personas de connotados empresarios buscando una modernización empresarial, el liberalismo económico y la tecnocracia. ¿Qué quiere decir con la tecnocracia? La tecnocracia quiere decir que hayan eh, personas con conocimiento técnico en los distintos cargos de gobierno. Me explico. Que el ministro de Economía sea economista, por ejemplo, que el ministro de Salud sea médico, ¿ya? Es decir, que haya conocimiento técnico en los distintos gabinetes y las distintas áreas del gobierno. Eso es la tecnocracia, ¿ya? Eh, es como y el problema con la tecnocracia, que no es malo, pero la tecnocracia a veces no coincide con la política, ¿ya? No coincide con la política. Por lo tanto, obviamente, ahí pueden haber algún tipo de conflicto. Eh, por ejemplo, si yo le doy ya que está de moda el tema de los bonos, yo le doy un bono a una dueña de casa, por ejemplo, probablemente el ministro de Economía, que es un tecnócrata, porque tiene todo el manejo del área técnica, él va a decir, no, ¿sabes qué? Es súper malo porque la economía no está preparada. Sí, pero es una decisión política, porque a lo mejor las dueñas de casa se merecen y se han ganado tener un bono. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí la idea es, por eso es que a veces es negativo que hayan tecnología, otras veces positivo, obviamente, porque te traen la visión directamente desde la idea de que lo que está ocurriendo es, es y se puede solucionar desde el punto de vista técnico más que político, ¿ya? Aunque generalmente para gobernar se necesitan más conocimientos políticos y poner en función lo técnico.
Entonces se busca a nivel económico poner en competencia a empresarios nacionales con empresarios extranjeros y además del control de la inflación. Es decir, se busca atraer capitales extranjeros internacionales al país y que puedan competir con el capital nacional, que antes tenía todas las facilidades durante el desarrollo del modelo EASY, entre otros. Ahora no tanto. ¿Qué problemas tuvo el presidente Alessandri durante su gobierno? Primero, una presión social por el alza de precios y constante rebaja de sueldos. Como que, como que aquí, aquí, aquí parte como la madre de los errores que han habido en Chile en materia económica. Cuando se crea el modelo EASY, está pensado en dejar de depender de la producción extranjera, ¿cierto? Y que Chile sea un país industrializado y de esa forma, entonces, nosotros vamos a tener sobre todo fábricas e industrias financiadas, muchas de ellas por el Estado o apoyadas por el Estado, pero no vamos a depender de la producción de otros países del mundo. Esa era la idea, ¿ya? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la gente común y corriente prefirió seguir comprando los productos extranjeros, no sé, estoy pensando en eh, licuadoras, lavadoras, productos, sobre todo productos relacionados con el hogar. Eh, y siguió la gente comprando. ¿Por qué? Porque el producto chileno además se volvió más caro, era más caro producirlo. Incluso que estos productos que llegaban protegidos con impuestos, que entraban protegidos con impuestos bastante altos, entraban los productos extranjeros, pero aún así la gente prefería comprar esos productos. ¿Por qué? Porque la gente, el empresario, el dueño de la fábrica, para obtener un mayor beneficio, en vez de bajar los precios para vender más, lo que hacía era bajarle los sueldos a los trabajadores para desde ahí ganar más. Entonces, al bajarle los sueldos a los trabajadores, el trabajador tenía poco dinero para ir a gastarlo en los mismos productos. Entonces, el empresario chileno en esta época, sobre todo, va a ser un empresario bastante temeroso y, va a buscar bastante comodidad en cuanto al riesgo. Por lo tanto, el empresario chileno se va a trasladar desde la actividad industrial, se va a trasladar hacia las actividades de la economía primaria. ¿Cuáles son estas? La producción agrícola, ganadera, actividad forestal, principalmente. Entonces, ¿por qué? Va a dejar una fábrica aquí en Santiago, una fábrica, no sé, que puede ser de enchufes aquí en Santiago, y se va a ir al campo a producir manzanas en pleno campo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el tipo dice, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero vender manzanas y toda la gente va a comer manzanas y va a ser mucho menos riesgoso antes de vender enchufe y que la gente el día de mañana deje de comprar enchufe y perderlo todo. ¿Ya? Eso se le llama la mentalidad rentista, que siempre va a ser más rentable, pensaban los empresarios, que iba a ser más rentable, más positivo, más positivo económicamente, que iba a generar más dinero y más riqueza, el hecho de eh, producir un producto de origen primario por sobre la producción industrial. ¿Qué significó esto? Que la gran mayoría de los empresarios se dedicaron a la producción y a la actividad primaria, actividad agrícola, ganadera, como les decía, y actividad forestal. Por lo tanto, Chile volvió a convertirse en un país primario, de producción primaria,
para venderlo en el mercado interno, para exportarlo desde el mercado interno, y por lo tanto, como no había ninguna fábrica o muy pocas fábricas que produjeran eh, productos industriales en Chile, finalmente comenzaron a cerrar las fábricas y volvimos a depender de la importación de estos productos desde el exterior. Y se perdió todo lo que se había buscado avanzar con el modelo ICE, o al menos gran parte. Cuando, a ver, yo creo que, yo creo que hay gobiernos que tienen suerte y gobiernos que no tienen suerte. ¿Ya? Yo creo que hay gobiernos que tienen suerte y gobiernos que no tienen suerte. Eh, que te toque un terremoto en tu gobierno, en un gobierno, especialmente en un gobierno en Chile, es mala suerte. ¿Ya? Eh, Sobre todo en el caso para el presidente Alessandri, fue muy mala suerte. Ahí lo voy a explicar a continuación. Eh, Fue muy mala suerte. ¿Ya? Eh, y sobre todo, ¿por qué? Porque en el año 1960, a ver, el otro día fue la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Las cuentas públicas en Chile se realizaban el día 21 de mayo, 21 de mayo, ¿ya? Y ahí se hacía un congreso pleno y se le hablaba a todos los miembros del Parlamento y representantes del gobierno, ¿ya? El mensaje presidencial, la cuenta pública del presidente Alessandri fue el día 21 de mayo. El terremoto fue el día 22 de mayo. Entonces, esto a esta altura es un poquito irónico, porque uno dice, imagínense, el día 21 de mayo dice Alessandri, sí, no, nos ha ido bien, estamos bien económicamente, hemos hecho esto y esto, ya vamos a empezar con este nuevo proyecto de hacer esto y esto y esto. Y al otro día, todo queda en nada. ¿Por qué? Porque el día 22 de mayo de 1960, en Chile se produjo el mayor terremoto registrado en la historia de la humanidad, el cual fue grado 9.5 en escala Richter, y fue grado, no fue grado 12 en Mercalli, perdón, grado 11 en Mercalli. ¿Ya? La otra vez estaba buscando en Google qué significaba que fuera grado 11 en Mercalli, y es así como a esto de que fuera apocalíptico. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de una escala 11 Mercalli, es como no hay nada, todo destrucción, todo mal. ¿Eh? Eso es escala 11 Mercalli. La administración de Alessandri se había considerado, como les decía, una administración correcta hasta el día de la cuenta pública, que fue el día anterior. Después, obviamente, durante la reconstrucción, una buena parte del país quedó en ruinas y el Estado tuvo que desestabilizar nuevamente su gasto público para poder llevar a cabo el proyecto de la reconstrucción del país. ¿Ya? Claro, hubo algunos aspectos positivos, se puede considerar algún aspecto positivo detrás de todo esto, uno que otro, sí. Por ejemplo, el hecho de que el Mundial de Fútbol del año 1962 se pudo hacer gracias a los fondos de la reconstrucción. Con eso se pudo arreglar el Estadio Nacional, entre otros, y construir otros estadios, entre otros. Eh, y ahí, bueno, yo creo que en la próxima clase vamos a hablar del Mundial de Fútbol. Ahí tengo alguna anécdota, algunos casos bien interesantes. Y el caso del Chacal de Nahuel Toro. El caso del Chacal de Nahuel Toro fue un caso emblemático de la justicia nacional, donde un campesino, José del Carmen Valenzuela, dio muerte a una mujer y todos sus hijos. ¿No? Todos sus hijos. Eh, Fue dramático, fue fuerte,
muerte, el caso del Chacal de Agua del Toro. El sujeto fue condenado a muerte, sin embargo, fue rehabilitado al interior de la cárcel, aprendió a leer y escribir, pero luego no recibió el indulto presidencial y fue igualmente ejecutado. ¿Ya? Es un caso triste, el del Chacal de Agua del Toro, porque es un tipo pobre, analfabeto, no estoy justificando el homicidio, los crímenes que cometió, no lo estoy justificando para nada, pero el tipo llegó a un punto donde a él lo entrevistaron y él dio una entrevista y dijo, voy a mostrar por aquí la fotografía. ¿Ya? Esta es la fotografía de él cuando fue apresado y la otra es la fotografía de él cuando poco tiempo antes de ser ejecutado. O sea, había un cambio importante en su imagen y en él. ¿Ya? De hecho, él mismo reconoce en entrevistas de que la persona que cometió los crímenes no es él. De hecho, él ¿por qué? Porque él dice, yo hoy día yo no lo habría cometido. Ahora que soy una persona educada, no lo habría cometido estos crímenes. ¿Ya? Y de todos modos fue ejecutado de acuerdo a la pena de muerte que existía vigente en el país para esa fecha. Y lo que está al lado no es Beirut, no es un país en guerra, no es un país de la Segunda Guerra Mundial, sino que es Valdivia, después del terremoto de 1960. O sea, el nivel de destrucción que dejó esto fue grandísimo, o sea, no quedó nada en pie, y lo que haya quedado en pie fue inundado por el maremoto y todos los efectos que hubo posteriormente. Pero eso ya vamos a verlo en otra ocasión. Chiquillos, dudas, consultas. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien. Bien, chiquillos, muchas gracias por la paciencia y espero que estén muy bien. Nos vemos nosotros el día lunes. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Chao, chao. No, profe, chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao, profe. Chao.